Buen día, mi nombre es Janet Vega y les hablaré sobre títulos valores, sobre sus generalidades, sus conceptos, los principios, su clasificación, entre otros. Históricamente encontramos que la primera civilización de la que se tiene conocimiento abarcó el tema de títulos valores fue la civilización babilónica a través del código de Hammurabi. No estaba propiamente representado el título valor como en un documento, pero sí se hablaba de que existía un sistema bancario y que a través de préstamos de dinero los títulos valores servían como garantía para el pago del préstamo de ese dinero, es decir, desde que de antiguas civilizaciones en la historia ya hablábamos del contrato de mutuo, por ejemplo. La definición del artículo 619 nos dice que son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Según la descripción de este artículo, entendemos que los títulos valores están catalogados dentro de la legislación colombiana como bienes de uso mercantil y son una herramienta fundamental en el desarrollo tanto económico como comercial y mercantil en nuestro país. Los títulos valores tienen unos principios por los cuales se rige. Tenemos acá los 6, digamos, más relevantes, que son el principio de incorporación, literalidad, autonomía, legitimación, circulación e indivisibilidad del título valor. El primer título hace referencia al derecho que se ve incorporado en este. A través de o a raíz de este principio de incorporación encontramos la primera clasificación de los títulos valores que vamos a hablar posteriormente. El derecho que existe por el título y quien lo posee puede ejercer el derecho. Este es como digamos el principio, se basa básicamente en que el derecho como tal es algo incorporal, abstracto, y a través del título valor vamos a ver la materialización, es decir, que en el documento físico se va a ver plasmado ese derecho abstracto. El segundo principio es el principio de literalidad, dice que delimita el alcance del derecho incorporado en el título. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho podrá existir en los términos en que textualmente se encuentra expreso en el título valor. Es decir, su clase, la clase de título, la cuantía, el valor va a estar definido en el título, el plazo en el caso de los títulos valores que tienen como esta condición y la literalidad también hace referencia a las firmas que deben ir inmersas en el mismo título valor para que éste sea catalogado como tal. En el caso se ven algunas situaciones en las que en unos títulos valores por error hay controversia entre la numeración y entre las letras de esta numeración, es decir, el valor en número y el valor en letra. El legislador prevé este problema y dice que siempre primará el valor determinado en letras y no en la numeración. El principio de autonomía. Esta tiene que ver con la autonomía del suscriptor frente al título valor, y dice que hay una autonomía entre el negocio causal, es decir, entre el negocio que le dio nacimiento o vida a este título valor. Por ejemplo, en un contrato de mutuo, digamos un pagaré, el pagaré es independiente o autónomo frente a este contrato de mutuo. El cuarto principio es el de legitimación y es la facultad del titular para ejercer el derecho incorporado en el mismo. La legitimación se puede dar por un sujeto determinado o indeterminado. Por ejemplo, en un sujeto indeterminado es un
cheque de páguese al portador, y en el determinado podría ser un pagaré a la orden, es decir, que ya está desde su creación supeditándolo a que solamente determinado tenedor del título es quien puede ejercer el derecho de este derecho. Ahora sigue el principio de circulación. Este es un principio que permite el desplazamiento o transferencia del título o valor. El principio de circulación hay que dejar claridad que dependiendo del título o valor, dependiendo de su clasificación, cada uno tiene una propia ley de circulación. De hecho, que de este principio también se saca una segunda clasificación, y es la clasificación de acuerdo a la circulación del título o valor, la cual puede ser de tipo nominativo, a la orden o al portador. El sexto y último principio es el de indivisibilidad de los títulos valores, y este hace referencia al derecho incorporado en el título o valor. Solo podrá ser ejercido por el titular de este. Esto quiere decir que, según la doctrina, encontramos que el derecho incorporado en el título no se puede separar de su tenedor legítimo. Seguimos con los requisitos generales de los títulos valores. Estos son los requisitos generales o genéricos que deben de tener como mínimo todos los títulos valores, independientemente de los requisitos esenciales que se configuren en cada título. El primero es la mención del derecho que se incorpora en el mismo. La firma del suscriptor o creador del título, esto para que tenga validez. El lugar de cumplimiento, el lugar de creación y la fecha de creación y vencimiento. Estos dos últimos no es, digamos, tan necesario, no es, digamos, obligatorio para hacer ejercicio, para hacer uso del derecho que se encuentra aquí incorporado en los títulos valores. Encontramos, según la legislación, que hay dos formas de clasificación de los títulos valores. Una, recordemos que hablábamos del principio de incorporación y hace referencia al derecho incorporado, la primera clasificación, y la segunda, de acuerdo a la ley de circulación, que también está conexa con otro de los principios que expusimos anteriormente. En cuanto al derecho incorporado, encontramos que existen de contenido crediticio, corporativos o de participación, de tradición o representativos de mercancías. El primero, de contenido crediticio, en este encontramos la letra de cambio, el pagaré, cheque, certificado de depósito o a término, la factura comercial o los bonos de prenda. Este hace referencia o nos infiere, cuando hablan de crediticio, a que su negocio causal se encuentra inmerso en la obligación de pagos en sumas de dinero. Por ejemplo, se deriva del contrato de mutuo o un contrato de compra-venta. Encontramos los segundos, que son corporativos o de participación. Encontramos las acciones o los bonos cambiarios. Estos hacen relación a las sociedades comerciales y son los títulos valores los que le dan como esa calidad al societario o al miembro de la sociedad comercial, y le da como ese, a través de las acciones o bonos cambiarios, se le da ese derecho a ese propietario, a ese societario o miembro sobre la sociedad comercial. Los terceros son de tradición o representativos de mercancías. Los ejemplos son, o los que encuentra estipulado en el código, son los certificados de depósito, la carta de porte o el de conocimiento de embarque. Estos hacen referencia a que los títulos valores no se ven representados en monedas ni en acciones. Estos están representados
representados a través de mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a los títulos valores que representan mercancías, el desplazamiento físico de tales mercancías no es necesario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que con la transferencia de la representación de esa mercancía en un título valor, equivale a que el desplazamiento físico de la mercancía no va a ser necesario, porque con el simple desplazamiento del título valor o la transferencia del título valor va a verse reflejado o va a equivaler al desplazamiento o transferencia de esta mercancía física. Es decir, que quien ostente el título valor, ya sea certificado de depósito, carta de porte o conocimiento, va a ser el poseedor físico de la mercancía. A continuación hablaremos sobre las formas de circulación de los títulos valores, que esta es la segunda clasificación. La circulación simplemente es el desplazamiento del título valor. Encontramos tres formas de circulación. Según el Código de Comercio, tenemos que pueden haber nominativos a la orden o al portador. Los nominativos se caracterizan porque el suscriptor debe llevar un registro de los títulos valores que emite. En el caso, por ejemplo, de las acciones, existe un libro de acciones o existe el libro de tenedores de bonos. Quien adquiere el título valor es quien también tiene el derecho para que sea registrado en el registro del creador. Entonces tenemos que, para que se haga efectivo este traslado, esta circulación, sea a través de tres etapas. La primera es el endoso, la segunda es hacer la entrega física del título valor o la entrega material, y la tercera es realizar la inscripción en el registro del que ya les estaba hablando, como ejemplo el libro de acciones. Los títulos a la orden. Estos títulos son aquellos que se expiden a una determinada persona, es decir, que esta persona está plenamente identificada. Son susceptibles de transferencias a través del endoso. Y los títulos a la orden no necesariamente tienen que decir que son títulos a la orden, es decir, la palabra no tiene que estar como tal expresa o definida, no tiene que estar ahí incluida. Y el beneficiario es, como ya lo dijimos, una persona determinada, y esta persona, la que está legitimada, es a quien el creador, desde el principio de la creación del título, con la firma, con su firma, determinó quién sería la persona beneficiaria para hacer efectivo el derecho que está allí incorporado. El tercero, el título que es al portador, este se da a una persona indeterminada, y con la simple exhibición del título va a legitimar a su portador para que se realice la tradición, y esta se efectuará pues obviamente con la entrega. Entonces solamente con el hecho de mostrar de ostentar el título valor, ya puede ser efectivo o el derecho que allí se incorpora. Es decir, ya puede ser, por ejemplo, un cheque de pague al portador, la persona indeterminada, una persona X, Pepito Pérez, puede acercarse al banco, ostentar el título, presentarlo, en este caso el cheque, y hacer efectivo el cobro del título valor. Encontramos que dentro de una forma, digamos, de transferencia de los títulos valores, se dan varias clases de endoso. Encontramos la figura del endoso, que la figura del endoso es básicamente la forma o el medio que se tiene para sustituir o que tiene el acreedor para sustituir
a los beneficiarios de este título valor. Encontramos el endoso en blanco, el endoso en garantía, el endoso en propiedad, el endoso en procuración, el endoso entre bancos, el endoso en retorno o en nombre de determinada persona. El endoso en propiedad transmite la propiedad del título y derechos que el documento representa. Es decir, que los derechos que se incorporan en el título valor no tendrán más adelante, por así decirlo, alguna excepción por parte del acreedor para hacer efectivo el derecho que allí se incorpora. Existe una autonomía existe una autonomía del acreedor del título valor frente a la obligación que va allí inmersa, es decir, que independientemente del tenedor, pueden haber varios tenedores, a través de la figura de endoso se puede dar que un tercero ostente el título valor, y esto no desliga al acreedor o al suscriptor del título valor de la obligación que tiene frente a ese derecho. Encontramos también que está el endoso en procuración, y en este caso no se tiene la transferencia de la propiedad del título y faculta al endosatario a, primero, presentar el documento y segundo, hacer efectivo el cobro del mismo. El endosatario en este caso actúa es como en forma de representación del endosante, es decir, de quien le está realizando el endoso, y esto, pues como ya lo dijimos, se hace exclusivamente para el cobro. Tenemos también el endoso en garantía, y en este, al igual que el anterior, no se transmite la propiedad del título, pero le atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor frente al título. Esto quiere decir que más bien, según la doctrina, encontramos que se constituye como un derecho prendario. La acción cambiaria, encontramos que la acción cambiaria es como la forma que tenemos judicialmente para hacer efectivo el derecho que se encuentra incorporado en los títulos valores. Entonces lo definimos más o menos como el uso del órgano jurisdiccional para hacer efectivo el derecho incorporado en el título, y esto lo encontramos regulado en el Código de Comercio en su artículo 789. Encontramos, según la norma, que hay dos tipos de acciones cambiarias, o por lo menos las más relevantes de las que se habla comúnmente, que son la acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso. La primera prescribe a los 3 años a partir de la fecha de vencimiento o de exigibilidad del título valor, por ejemplo, un pagaré. Encontramos que si el título valor prescribía o se podía hacer efectivo en el 1 de enero del año 2016, ese día, al día siguiente, empieza a contar o a correr el término de prescripción, es decir, que enero 2017, 2018, 2019, al 1 de enero del 2019 ya prescribió el derecho incorporado en ese título valor. Y en la acción cambiaria de regreso tenemos que prescribe, según el último tenedor, el último que ostentó el título o que lo tuvo en su posesión, prescribe en 1 año. El proceso ejecutivo es como el proceso idóneo, según el Código General del Proceso, para hacer efectiva la acción cambiaria. Los requisitos de este es que el título el derecho que allí se incorpora tiene que ser claro, tiene que ser expreso y tiene que ser exigible.
y se hace, pues, como ya lo dijimos, a través de vía ejecutiva. También se tiene conocimiento de que hay un proceso ordinario, pero este ya es otro tipo de títulos, cuando no constituyen un cobro ejecutivo o no constituyen un título ejecutivo para acudir a la jurisdicción a través de la demanda ejecutiva de títulos, de los títulos. Bueno, esto es todo, espero que les haya servido.